Bienvenidos a Sin Mordaza. Te hablaré del acontecer nacional y lo más relevante del escenario internacional. Aquí escucharás lo que la prensa convencional calla. Quédate para saber más. El tema de este video es la Ley Valeria. Sin embargo, abro un breve paréntesis. Las noticias que escucharás conmigo es básicamente un análisis, una crítica de la nefanda Agenda 2030, porque creo que es muy importante que tú lo sepas. Cierro paréntesis. Entro en materia. El político e historiador romano Cornelio Tácito nos regaló la siguiente frase: entre más corrupto es un gobierno, más numerosas son sus leyes. Pues bien, esa ley Valeria tiene mucho que ver con esa corrupción, de la cual tristemente nuestro país se destaca. ¿No es cierto? Hay cosas buenas, por supuesto, hay que decirlo. Sin embargo, esa ley que ya tiene un precedente y que conocemos muy bien todos los que habitamos este país, en específico la capital, nos enteramos aquellos años no muy lejanos en los que apareció una banda de extorsionadores en las que también eh, participaban mujeres, y no voy a ser más descriptivo, pero que el gobierno tanto capitalino como el central están conscientes de ello. Se logró desarticular algunas de esas bandas. Esperemos que se haya llegado al fondo en las investigaciones de los delincuentes que se prestaron a ello. Sin embargo, ahí no paró todo. Aparece esa nueva ley, la Ley Valeria, que no es un invento exclusivo del gobierno federal o capitalino, sino que viene en la maldita Agenda 2030, porque allí se contempla la enemistad de los géneros, hombres y mujeres, la despoblación del planeta. E insisto, remítete a videos anteriores para que sepas de qué va la Agenda 2030 y que no es una teoría conspirativa. Ya lo estamos viendo también en el transporte público, ¿no es cierto? El metro en la Ciudad de México, el trolebús, el metrobús, ¿no es cierto?
Esta ciudad está colapsada. No se hace nada por mejorar el transporte público para que sea más eficiente, más cómodo para el usuario. Y ya dije que yo no hablo políticamente correcto. Remítete a videos anteriores. Aquí se abordan temas que atañen a toda nuestra sociedad. Y regreso al tema. En lugar de invertir en nuestro transporte público, se imponen esas medidas que no solucionan absolutamente nada. Te dicen que es para combatir el acoso o los delitos de índole sexual. Pero eso no es la solución, separar a la gente, en este caso específico, hombres y mujeres. Te lo dejo a ti, allí, para que lo analices, lo desmenuces y te formes tu propio criterio. Voy a pasar a la siguiente noticia. Vamos a analizarla. Los profesores de la CENTE, la coordinadora, se han manifestado ya en el Zócalo capitalino exigiendo derechos laborales, lo cual está perfecto. Aplaudo esa medida. Nada más, por favor, no vaya a quedar como lo hicieron hace poco también los agricultores, los campesinos, los transportistas. ¿Recuerdan aquellos días que se generó todo ese caos en las carreteras, en la Ciudad de México, pero que no llegó a un feliz término, a lo que ellos demandaban? Yo no sé qué pasó. No voy a hacer conjeturas. Pero era un movimiento que parecía que iba a llevar a México, a nuestro querido México, a otro cauce. Que al final del túnel, veríamos un rayo de luz. Porque sépanlo bien, entérense, y ojalá le llegue este mensaje también allá a los hermanos campesinos, agricultores, que también está previsto en la maldita Agenda 2030 el despojarles de sus tierras. Voy a recordar nuevamente la frase acuñada en el Foro Económico Mundial. En 2030 no tendrás nada y serás feliz. O como digo yo, y serás un pelele. Regresando al tema de los profesores, que ojalá también les llegue este mensaje, que no se rindan, que lleguen hasta las últimas consecuencias para que sus derechos sean escuchados, sean respetados. Lamentablemente, lo digo con tristeza, porque está también previsto en la Agenda 2030. Aquí voy a ser muy reiterativo en ese tema porque necesito que sepan qué es lo que está pasando actualmente
en nuestro país y alrededor del mundo. Y tiene mucho que ver con la aludida agenda. No hay cabo suelto, se los aseguro. Entonces, la CENTE está allí plantada en el Zócalo. 72 horas hasta que el gobierno federal les escuche, les dé solución. Ustedes, profesores, deben saber que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y todo depende de nosotros si esa herramienta la vamos a controlar o nos va ella a controlar e incluso a sustituir. ¿Escucharon bien? Y su profesión, la de profesor, está en riesgo. Claro que sí, por lo que acabo de mencionarles. Y no solamente esa, otras muchas más. Abogados, arquitectos, quizás no me venga otra a la memoria, pero son muchos oficios, muchas profesiones que se van a ver afectadas por la inteligencia artificial, que es Agenda 2030 pura y dura. Este mensaje se los dejo a todos ustedes para que lo investiguen, lo analicen y saquen sus propias conclusiones. Y por qué no, también que nos dejen comentarios, porque es muy importante saber su parecer. Voy a dar paso a la siguiente noticia a criticar, a analizar. Hace poco, la jefe del Ejecutivo Federal estuvo en Cancún, en la convención bancaria. Aquí nuevamente sale a relucir lo que he comentado, la gravedad de la digitalización forzada. Que se entienda bien, forzada. Y yo no, en lo personal, no estoy en contra de las nuevas tecnologías. Porque gracias a ello estoy haciendo este material que espero sea de gran utilidad para la gente. Porque es necesario que se enteren, que haya más propuestas. El problema de la digitalización forzada es que está en riesgo nuestro, quiero decir, último reducto de libertad. Se tenía que haber dejado desde un inicio en claro que quien quiera digitalizarse, que lo haga, y quien no, que siga como hasta ahora, el modo analógico. Me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu preferencia, pero antes, quédate, porque falta. La señora propone e incluso menciona la palabra obligatorio. ¿Se dan cuenta hasta dónde están llegando? Estos canallas
Yo solo quiero recordarles una cosa. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en uno de sus artículos, que lo voy a dejar te lo voy a dejar de tarea para que vayas a buscarlo, para que muevas el culo, lo dice muy claro. Ningún grupo, institución o individuo tiene derecho a obligarte a nada que no quieras. Y esta gente allí, en aquel foro, propone obligatoriedad de pagos en digital, en casetas de cobro en las autopistas, que para empezar no deberían cobrar porque estás transitando a lo largo y ancho de tu propio país. Está en la Constitución también el libre tránsito, pero no voy a abrir ese melón. Y también pago obligatorio digital en gasolinerías. El dinero en efectivo está gravemente amenazado. También lo contempla la nefanda Agenda 2030. ¿Ya ven cómo no son teorías de la conspiración? Vayan y revisen un video anterior mío donde les explico de dónde viene esa frase. Todo está vinculado, no hay cabo suelto. ¿No es cierto? Entonces, les decía, el dinero digital, entre comillas dinero, porque eso no es dinero, unos números allí en una pantalla no es dinero. ¿Están de acuerdo? Esa digitalización paulatina que tú no estás sintiendo como amenaza, te la están vendiendo, más bien te la están disfrazando como algo conveniente, como algo cómodo. Y sí, tiene cierta razón, es más cómodo, por supuesto. Pero tiene un trasfondo y es muy perverso. Ahorita es la gasolina y las casetas. Mañana va a ser tu comida y tus ahorros, tu patrimonio y el de tu descendencia, el de tus seres queridos. Es por ello que desde esta tribuna te invito a que te aferres a utilizar dinero en efectivo. Sin embargo, tienes que analizarlo. Te lo dejo a tu criterio para que hagas tus propias conclusiones. Y ahora la noticia que va a ser internacional y que está también de cierta manera ligada a la digitalización del dinero. Ya en un capítulo anterior les comenté de un país europeo
que está enclavado allí en los Alpes, Suiza, sí, concretamente. Refresco aquella noticia, hace constitucional el derecho de utilizar dinero en efectivo, mientras que aquí en México te están diciendo que la digitalización es modernidad, que es por tu bien, que es necesario hacerlo para desarrollar el país. Allá, en aquel país altamente desarrollado, con un ingreso per cápita de los más altos del mundo, está dando el ejemplo. Defiende el dinero en efectivo. Sí, ya sé que muchos de ustedes van a decir, es que allá la moneda vale más. Sí, claro. Utilizan el franco suizo, que es una moneda muy fuerte. Incluso, no sé actualmente qué costo tenga, cuál sea la paridad con el peso mexicano, pero sí rebasa los 20 pesos. Es más fuerte que el dólar estadounidense incluso. También otro gran detalle, que Suiza es la sede del Foro Económico Mundial. Los principales promotores de esa agenda que intentan imponernos, la Agenda 2030. ¿Se dan cuenta? Todo está conectado, ¿no es cierto? ¿Por qué esa gente que está en ese país privilegiado te está diciendo que no, que tú tienes que utilizar dinero digital, dinero entre comillas, porque es lo mejor para ti, porque así vas a ser feliz? Mientras ellos, más inteligentes, ¿verdad?, están defendiendo, claro, su constitución, no este foro, la constitución de aquella nación defiende a sus ciudadanos, los arropa y le dicen, no, 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 ustedes tienen derecho a utilizar dinero en efectivo. Y bueno, ahí te lo dejo para que tú saques tus propias conclusiones, tu propio criterio. La siguiente noticia es internacional, otra breve, con la que está la noticia en boga, la guerra allá en Medio Oriente. Ya sabemos, Estados Unidos e Israel contra Irán, que lo que mucha gente no tiene bien claro cómo está la situación allá. Están poniendo a lo mejor al país persa en el papel de víctima, ¿no es cierto? Y a los gringos y a el gobierno hebreo como verdugos, que es realmente, tiene su parte de verdad, ¿sí? Pero no ese es el fondo. En algún momento en uno de los videos anteriores también les comenté que todo esto que está aconteciendo, tanto a nivel nacional como global, es parte de la nefanda Agenda 2030. Allá es un reacomodo lo que está pasando, ¿saben? No te me distraigas con que si Irán va a atacar con armas nucleares o viceversa, Estados Unidos a Irán o Israel, y que la guerra, la tercera guerra mundial se va a desatar.
y nos vamos a morir todos, la especie humana va a desaparecer de la faz de la Tierra. ¡Qué miedo! Lo digo así con sarcasmo porque eso no, desde mi perspectiva, eso no va a pasar. Fíjense un dato muy importante. Irán, el gobierno iraní, para que vean cómo todo es como un tablero de ajedrez, hago esa analogía. Irán está dentro de ese mismo tablero, ¿saben? A lo mejor no es de las piezas más importantes, pero sí juega un papel preponderante, al menos en aquella región, porque Irán está enclavado, rodeado de grandes potencias. China por un lado, Rusia por otro lado, Israel, aunque un pequeño país, pero con una gran influencia a nivel mundial. No se diga sobre Washington. Entonces, ahí hay grandes intereses económicos, financieros, energéticos. Y el nuevo orden mundial tiene que también estar enfocado allí. Irán, como les decía, el gobierno persa adquirió criptomonedas respaldadas en oro, 120 toneladas de la criptomoneda que patrocina la empresa Tether o Tether, como te guste llamarle. Esa empresa se maneja con una criptomoneda que se le conoce como stablecoin. ¿Ya viste cómo todo casa? La digitalización. Irán no es que sea el país rebelde o el país víctima, no. Es parte del juego también. Y miren ustedes, este dato es demoledor. Quien me diga lo contrario, que se atreva a hacerlo. Pero ahí está. También entrándole al redil. Digitalizándose. No es que vaya a haber una catástrofe a nivel global, una tercera guerra mundial. No, nada de eso. La tercera guerra mundial fue en 2020 y fue una guerra psicológica con aquello de la peste china. Se utilizó un arma diferente. Así que te dejo todo esto para que lo analices, para que te formes tu propio criterio y hagas conciencia de lo que es la Agenda 2030. Voy a acabar con una buena noticia. Es muy breve, pero es muy buena. Y se trata de Disney o Disney, esta empresa que pues ya la conocemos todo el mundo, ¿verdad? Se dedica a los dibujos animados, películas. Pues resulta que abandonó ya el negocio que tiene que ver con la propaganda LGTB. Agenda 2030. Sí, señor. Ya que experimentaron pérdidas por hasta $1,000,000,000. No es negocio. Entonces, adiós. Adiós lo que tiene que ver con la agenda woke.
Y bravo, porque desde mi punto de vista, a la gente adulta, véndele toda la mierda que quieras, pero con los niños no te metas. Nos vemos en siguientes videos. Recuerda, piensa con tu cerebro, no con el ajeno. Hasta pronto.